Cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balu Tealdo. 2:17, estás disfrutando de todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, la bestia pop, sonaba acá en Cítrica, y es momento de dar paso a la kermés antropológica del día de la fecha, que no podría tomar lugar de no ser con la presencia de Balu Tealdo. ¿Cómo estás, Balu? Ahí te vemos. Yo no conduzco nada. Balu, bienvenida. Es cierto, estamos tras la casa del long play de Dua Lipa, que es un poco el sostén anímico y emocional de esta radio. Y más allá de este formato home office, la calidez y el conocimiento de Balu llega hasta aquí y hasta todos los alrededores de la gran República de Avellaneda. Balu, hay que decirlo, hoy, no es por robarme el crédito, pero a que no sabes quién editó el video que vamos a ver. Pistas. Ay, lo editaste vos. Empieza con E y llega siempre cansado al final del día y tiene deudas. Yo. Me encanta que estamos todos igual, llegamos todos igual al final del día. Qué orgullo. Lo bueno es que estamos todavía lejos del final del día y tenemos el Abro Debate con un tema mismo, ya habíamos ahí en redes, que está súper en boga, y ya nos comentarás cuál es, con un enfoque puntual que es centrándose en algo que este país tiene bastante para atrás, y que es su justicia y vamos a decirlo, su casta judicial. ¿Cómo es eso, Vale? Sí, exactamente. Bueno, como bien vos dijiste, hoy es un día muy particular, hoy es 3 de junio, se cumplen 7 años del primer Ni Una Menos, que fue allá en el 2015, el 3 de junio del 2015, que fue una marcha realizada en todas prácticamente las ciudades de nuestro país, en las grandes ciudades de nuestro país, a causa del femicidio de Kiara Páez, que bueno, fue un femicidio que igual fue como la gota que colmó el vaso, ¿no? Total. Ya veníamos de varios años, por supuesto, de violencia de género, que además se traducían, ¿no?, en estos femicidios, en una tasa altísima, un número muy alto de femicidios, y bueno, el 3 de junio de 2015 fue la primera vez que marchamos con esa excusa, ¿no?, entre comillas, sí, en relación a decir, che, en algún momento hay que poner un punto de basta. Y bueno, en este sentido, hace ya varios años se viene pidiendo, y está justamente íntimamente relacionado con el 3 de junio, en ese sentido, y una de las exigencias de los feminismos y el colectivo feminista es justamente una reforma judicial feminista, ¿no? Que se trata, bueno, en toda la relación en la que implica los femicidios, porque sabemos que la justicia de nuestro país ha sido partícipe, ¿no?, de grandes decepciones en relación a cuando se lleva a la justicia estos casos tan terribles. Que decepciona, ¿no? O sea, en el sentido de que nuestra justicia decepciona a la hora de tratar estos casos tan delicados. Y bueno, justamente lo que quise traer un poco hoy, si bien el campo de derecho no es donde yo me muevo, realmente no entiendo nada y muy poco, sin embargo, como venía diciendo, hace muchos años que se está hablando de este tipo de reforma, y entonces lo que quise traer hoy es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una reforma judicial feminista, ¿no? Digo, ¿por qué le ponemos ese término? ¿Por qué no hay reforma judicial a secas? Y tampoco me voy a meter, ¿no?, obviamente, en detalles específicos, sino de lo que estamos hablando es de justamente una reforma estructural, ¿no? Totalmente. De cambiar las bases de la justicia argentina de hoy día. Y para entender un poco de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde queremos ir también, ¿no? Pensemos que nuestra constitución, la de 1853, es la que sienta las bases de nuestro Estado-Nación, de lo que se llama Argentina, ¿no? Lo que dictamina básicamente las leyes de lo que guían nuestro país hoy. Ahora, como la mayoría de los estados occidentales, de los estados-nación occidentales modernos, ¿no?, digo, después de todas las independencias y revoluciones que se han dado a lo largo de el siglo XIX, podríamos decir en el siglo XVIII, XIX, un poco de historia, su justicia es una justicia que sienta sus bases
en lo que implica como la cultura judeo-cristiana. ¿Qué quiere decir esto? No es que somos todos religiosos y le rezamos a Dios, sino que la mirada de la justicia y del mundo hacia lo que se debe hacer y lo que no, hacia sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, hacia cómo se debe castigar, o sea, ya la palabra castigo, ¿no? Nos está diciendo algo, es de una visión judeo-cristiana, ¿no? En ese sentido occidental. O sea, nuestra sociedad occidental tiene como ese marco social y teórico sobre cómo mirar las cosas en nuestro mundo. Ahora, si vamos más como al campo de la filosofía del derecho, que es un campo realmente interesantísimo y que me gustaría que muchos abogados indaguen más, pero bueno, es algo ahí que tiro a los abogados. Si alguien quiere tomar la punta, banco. Es muy interesante. Es que el derecho, digo, es una construcción social, ¿no? O sea, se tiene la idea naturalizada, o el sentido común nos dice como, claro, obvio, ¿cómo no voy a, no sé, tener relaciones con mis hermanos? Porque es natural. Bueno, hay un montón de cosas que son construcciones sociales, tal vez me metí con un tema un poco más polémico, pero, digo, todas las bases del derecho, ¿no? Implican ciertos acuerdos sociales, Totalmente, ¿no? totalmente. Todas las sociedades y todas las culturas tienen estos acuerdos y estas reglas. No hay sociedad que no lo tenga. Ahora, son distintas justamente en cada sociedad. Por eso, ¿no? Porque no son naturales, no son universales, sino que son acuerdos en un contexto y en un tiempo en específico. Totalmente. Una especie de construcción, una suerte de lo que se llama un ente, un piso de igualdad entre toda la comunidad, reconocer a sus superiores en el Tribunal Supremo, ese eje. Exacto. O sea, eso, marcan lo que se puede hacer y lo que no, básicamente, en una sociedad. Digo, y por el hecho de que son culturales, no quiere decir que no las tenemos que tener, ¿no? Obviamente está muy bien que tengamos leyes y que tengamos arreglos, porque si no viviríamos en un estado de anarquía constante y eso sería realmente muy complicado para nuestro día a día. Necesitamos cierto orden. Ahora, podríamos decir que la Constitución y sus leyes, tanto como la justicia, que es uno de los brazos fundamentales de las democracias modernas, ¿no? Digo, no podemos pensar en la democracia sin la justicia, representan estos acuerdos explícitos, ¿no? Porque tenemos muchos acuerdos que son implícitos. Digo, las varas morales que manejamos en nuestro día a día son acuerdos implícitos, no es que están escritos en una hoja en papel. A diferencia de, por ejemplo, justamente las leyes, ¿no? Digo, el matar a una persona no se puede y está escrito en una hoja en papel y está firmado y es acordado por mucha gente hace muchos años. Y si vos matas a una persona, se te castiga, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿cuál es el problemita de todo esto, por así decirlo? Que justamente, como veníamos diciendo, estas democracias modernas, los estados-nación modernos, sentaron sus bases sobre esta idea, ¿no? Esta mirada judeo-cristiana del mundo, y eso hace que partamos de una base bastante desigual, ¿no? Digo, no somos todos iguales ante los ojos de la justicia. Total. Eso es una mentirita bastante piadosa. Total. ¿No? Sabemos que, hay muchas desigualdades en torno a la clase, a la etnia y al género, y de eso venimos a hablar hoy justamente. Digo, estas desigualdades las vivimos absolutamente todos los días. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo hacemos para cambiar estas desigualdades? Son muy complejas justamente porque también están sentadas sobre construcciones sociales que son muy fuertes, que petrificadas, naturalizadas. Exacto, están completamente enraizadas, digo, en nuestro sentido común. Totalmente. Entonces, si bien en nuestras columnas siempre planteamos la importancia, por supuesto, de los cambios simbólicos, ¿no? Que son cambios a largo plazo, que son cambios que llevan un tiempo y que no son tan concretos, no son tan tangibles, ¿no? No es que un día me despierto, no sé, y decido ir a hacer una marcha a tribunales y eso hará que cambie la realidad de mi país, sino que es mucho más lento y es mucho más distinto. Por lo tanto, podríamos decir que, en sentido del cambio, tenemos dos caminos bastante claros. Justamente, por un lado, la transformación cultural, ¿no? Que implica un camino que es a largo plazo, digo, una apuesta a largo plazo. Total. Pero en otro tenemos políticas más concretas, ¿no? Que justamente apuntan a cambiar nuestra realidad cotidiana. Y ahí es donde se enmarca justamente
la justicia. ¿Por qué? Porque es la personificación, ¿no? O sea, la justicia como institución y todos sus secuaces y los brazos que puede tener la justicia, es quien personifica nuestro acuerdo social, ¿no? Justamente es lo que veníamos diciendo. Ahora, sobre todo las mujeres y disidencias de cualquier clase social, obvio siempre las más vulnerables, son bastante desiguales en relación a los hombres. Y esto nos lo indica fácilmente, si nos metemos de lleno en el tema de hoy, en los números de femicidio, ¿no? Desde 2015 hasta la actualidad hubo más de 2.000 femicidios, ¿no? En lo que va de estos 7 años. Digo, 2.000 mujeres murieron en manos de hombres que las agredieron y las mataron, ¿no? Entonces, no es poca cosa, es un número que habla bastante de nuestra realidad y la desigualdad que ello implica, ¿sí? Porque no son casos aislados, sino que es algo bastante estructural. Ahora, ¿qué nos dicen estos números? Que la justicia o llega tarde o ni siquiera llega, claro, ¿no? Claro. ¿Por qué llega tarde? Porque, digo, a la mujer ya la mataron, ¿no? Digo, ni siquiera se pudo prevenir justamente esa violencia, o ni siquiera llega porque a veces directamente no se lo lleva a juicio al femicida, o no tiene una condena concreta. O por los tiempos de la justicia, que son muy crueles y muy, muy lentos. Exactamente. Entonces, insisto, el problema es estructural, porque digo, también estos números hablan justamente de la sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Y por eso yo planteaba estos dos caminos anteriores diciendo, tenemos el camino de la transformación cultural, que es mucho más simbólico, que es mucho más de largo plazo, y por el otro tenemos un camino también mucho más concreto. Necesitamos de los dos caminos para que este mundo y nuestro presente pueda cambiar, ¿no? Totalmente. Pero lo que justamente habla la reforma judicial feminista es que se precisa de una transformación del sistema en su totalidad, ¿no? Digo, no podemos seguir teniendo el sistema de la justicia que tenemos hoy en día. Y se comprueba fácilmente. Ahora, ¿cómo actúa entonces? Digo, ¿por qué estamos tan enojados con este sistema judicial? ¿Cómo actúa? Tiene una visión muy, muy simplista también de lo que es, por ejemplo, el castigo, en el sentido de, digo, por ejemplo, Foucault, que siempre lo trajimos, ¿no? A este pensador francés, ha escrito Vigilar y castigar, y ahí sienta las bases de lo que es el derecho hoy en día, ¿no? Que es como haces algo mal y te castigamos, y es completamente punitivista, no busca la reinserción de ese individuo en la sociedad, sino al contrario, ¿no? El aislamiento y el castigo, digamos, cerrado y sin cambio. Y esa es nuestra justicia hoy en día, no hay ningún tipo de práctica reparatoria, ¿no? Para ese agresor. También tiene una visión muy binaria en el sentido de lo que es la víctima y el victimario, ¿no? No hay escucha alguna de ninguna de las dos partes. Nunca, digo, múltiples víctimas también han denunciado a sus agresores y así todo fueron víctimas de femicidio, ¿no? O sufrieron de todas formas algún tipo de violencia de género porque la justicia decidió hacer vista gorda a aquella denuncia. Y tampoco hay una escucha de parte del victimario en el sentido de en qué lugar se para ese sujeto, ese individuo por haber cometido ese hecho. Y para prevenirlo también, ¿no? Porque uno identifica patrones, hace un laburo psicológico, integral, sociológico, antropológico, bueno, diferentes de las ciencias sociales, y uno puede prevenir, puede también no solamente buscar aleccionar, sino también concientizar justamente esto que siempre mencionás de, no se trata de un caso aislado, sino de una sociedad que desde los mínimos micromachismos que se pueden escuchar en la calle hasta un femicidio, hay un sendero que puede ser, que puede prevenirse, que puede identificarse, que puede tratarse, amén de una vez de la condena que se da contra un femicida. Y también, Valo, esto que vos mencionabas de la reforma de la justicia en un eje feminista, es un tema que también es muy, hay que decirlo, muy silenciado por los medios, pero además esta cosa de
el derecho es un bardo, los jueces, ¿qué onda? Y así llegamos hoy a una corte con 4 tipos blancos de clase alta que firman 17.000 papeles por año, lo cual no sucede porque delegan poder. Realmente cuando se habla de casta, es genial cuando hablan de casta y hablan de un legislador de Villa Laniata. Casta es eso, casta es un tipo que no paga ganancias y dice hay muchos derechos, una necesidad no es un derecho. Bueno, eso es casta. Sí, de Rosencrantz lo vamos a hablar un poquito al final porque tiene que ver mucho con esto que vos estás diciendo, justamente. Perdón que me zafé. Me spoileaste. No. Justamente de esta visión tan cerrada y conservadora, ¿no? Que se tiene de lo que significa hacer justicia, ¿no? ¿Para quién? También esa es la pregunta. Y justamente digo, no hay análisis, se evitan las complejidades de nuestra sociedad, básicamente, y cuando todos estos casos suceden, terminan en un expediente y se pierde por completo el punto de vista del individuo como sujeto, ¿no? Como sujeto que forma parte de una sociedad con sus reglas y con su contexto. Y no solo eso, sino que lo peor es que hay un sentido común que recorre mucho, que se piensa que el pedido de justicia está ligado a poner más policías, ¿no? Poner más tobilleras a los agresores, más armas, a más vigilancia y más castigo, ¿no? Como diría justamente Foucault. Claro. Pero sabemos que eso no trae ningún tipo de solución, porque hace años que se viene haciendo y los números no hacen más que aumentar, ¿no? No se previene lo que nosotras estamos pidiendo también como colectivo, es que no queremos festejar condenas perpetuas a los agresores, ¿no? Necesitamos prevención de esas violencias. Se tiene que empezar por ahí. Claro. Entonces, encima, si seguimos, la relación que se tiene con los agresores, ¿no? Es solo de control y de neutralización. Se desentiende justamente la complejidad del conflicto que implica un femicidio o una violencia, ¿no? Ejercida hacia una mujer o una disidencia. El modelo, ¿no? De la sanción no es un modelo de justicia, o sea, no va por ahí si nos quedamos solo desde ese lugar. Tiene que poder haber en esta reforma una idea más composicional, ¿no? De responsabilidad, de que se ocupe de las dimensiones de la reparación también. No nos podemos quedar en un lugar homogéneo y llano de, mandamos al agresor a la cárcel y nos olvidamos de lo que eso significa. O ni siquiera, ¿no? Totalmente. O ni siquiera, obviamente. Entonces, justamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una justicia feminista? ¿No? Va mucho más allá de una simple reforma judicial. Obviamente no me alcanza con que de esos 4 jueces una sea mujer. Porque también que sea mujer no me garantiza nada, ¿no? Tiene que poder haber un cambio justamente como estructural, ¿cómo se educa a futuros profesionales que van a ocupar lugares en ese campo, ¿no? En el campo del derecho, en el campo de la justicia. La justicia feminista no se limita al acceso a los tribunales, a una denuncia y a que le pongan una tobillera al agresor, no, sino que implica un cambio en el acceso al Estado en el sentido mucho más amplio. Las clases populares, las mujeres y disidencias de las clases populares, su acceso, ¿no? A la justicia y al Estado en general, es completamente desigual comparado con las otras clases. Es imposible. Se excluye, se marginaliza constantemente. ¿Cuál es la meta, no? Entonces, justamente en esta reforma, tiene que haber un cambio en el diseño institucional. O sea, esas bases se tienen que correr y hacer de cero. Y no solo eso, sino que hay que tener en cuenta que es un proyecto político. Totalmente. No hay que cambiar la lógica con la cual se distribuye el poder y los recursos en nuestra sociedad. No tiene que ver solo con los abogados y con tribunales, ¿no? Va mucho más allá de eso, es mucho más amplio. Y en relación a lo que dijo Rosencrantz, ¿no? Hace un par de días, me parece que es bastante claro en cómo él ve también la justicia, justamente, ¿para quién? ¿No? Él debatía la frase, lo que dijo fue, no podemos ante cada necesidad hacer un derecho, porque no hay plata. Porque populismo. Claro. Pues populismo. O sea, es terrible esa frase porque oculta un nivel de violencia que es lo que esta reforma quiere cambiar,
¿no? Digo, para Rosencrantz la justicia no es para todo el mundo. Total. Y no, digo, y hay prioridades que son mucho más claras en relación a los poderes verdaderos, ¿no? De nuestros países, básicamente. Que uno de ellos, por supuesto, es los jueces que ocupan la Corte Suprema. O sea, es muy complejo, es muy grande. Personalidades de la justicia como Rosencrantz me parece que dejan muy claro lugar a donde no queremos ir. Totalmente. ¿no? Y sino que necesitamos ir para el lado de enfrente con todo esto que veníamos diciendo. Y me parece, para terminar, si podemos pasar el video de Ofelia Fernández, que ayer creo que sintetiza perfecto, digo, lo que yo dije en 20 minutos, ella lo sintetiza en 1 minuto y medio. Ayer en una sesión en la legislatura expresó algo muy claro en relación a lo que es hoy el 3 de junio y las exigencias, ¿no?, que pedimos ante esta reforma judicial feminista. Esto decía, como bien decía Ofelia, ayer en la Cámara Porteña. La justicia no es un ente abstracto y neutral. Adquiere una forma específica en su ejercicio, que es la del Poder Judicial, que está compuesto por personas de carne y hueso, con estereotipos, valores y principios que en este caso son machistas, violentos y corruptos. Mañana es 3 de junio, se cumplen 7 años del primer Ni Una Menos, van 2000 femicidios desde aquel entonces. Vengo a proponerles a quienes están acá nuestro próximo gran acuerdo y a quienes estén mirando nuestra próxima gran campaña, reforma judicial feminista. No se capacitan, no activan, no despliegan sus facultades preventivas, no hacen nada. Y a ver, no voy a proponer resoluciones solo judiciales a problemas que son estructurales, pero ¿podemos empezar por algo? ¿Por algo serio? Creo que de no hacerlo, no estamos viendo que tenemos con el feminismo la oportunidad de ver la historia hacerse en vivo. No le podemos tener miedo a tocar los privilegios de estos tipos. El único miedo que importa es el miedo de las próximas generaciones a que este mundo no cambie nunca. ¿Y saben qué nos va a quedar escrito en la historia? Que no va a ser un gran capítulo. Nosotros, legisladores y legisladoras, juntándonos cada 3 de junio, cada 8 de marzo, a hablar un ratito de eso del feminismo. Estamos gobernando, las cosas no hay que decirlas, hay que hacerlas. Por las que mataron, por las que mañana marchan en todo el país y se organizan, por sus hermanas, por sus hijas, por sus madres, por lo que más les guste. Porque el feminismo popular y organizado es la mejor oportunidad que tiene este planeta. A mover el orto, perdón. No, es clarísimo. Gran final igual. Gran final. Es clarísimo y datos nomás. Corte Suprema con 4 sujetos de clase alta que ni siquiera pagan impuestos a las ganancias. Consejo de la Magistratura, que es lo que selecciona jueces, absorbido por la Corte Suprema. A veces voy a pecar de Paulo Coelho, pero... Jueces puestos por decreto también. Jueces puestos por decreto por Mauricio Macri, Rosenhat y Rosati. Uno es presidente, el otro es vice, y dijo que evita, porque dijo donde un derecho no implica una necesidad. Sí. A veces, voy a ser muy medio hipón, pero cuando más de noche es que más cerca está de amanecer. Nunca estuvo tan claro y es tan fácil gracias a columna como la tuya, Balu, los comentarios de Ofelia, tan, no quiero decir sencillo, tan pragmático, tan accesible, hubo tanta accesibilidad para entender lo para el orto que está la justicia. Ojalá que el gobierno tenga lo que hay que tener para hacer esto. Se habla de una corte de 25 personas, me parece lógico. Ojalá, a mí me preocupó, lo charlamos un poquito detrás del micrófono, me preocupa un montón, me motiva un montón, me desespero un montón, por eso entiendo también el tono de Ofelia, y sabés que el tema me gusta mucho, por ende, perdón si me entusiasmé un poquito en algún momento. No, pero es que estoy completamente de acuerdo con lo que estás manifestando. Me parece que también eso, nuestra generación que lucha por más derechos, ¿no? Por un país más justo también, por la repartición de los bienes de una manera mucho más justa de la que hay hoy en día, también estamos manifestando esto, ¿no? Se nota mucho quienes concentran todo el poder en nuestro país y quienes no lo quieren largar, ¿no? Que tienen la mano dura ahí, y se nota cuando tienen miedo de que eso esté por cambiar, porque salen a decir estas cosas. Y después aparece gente, justamente, digo, como Ofelia, como muchas otras mujeres, como muchas otras chicas, chiques, digo, que peleamos por esto, que lo llevamos a la superficie, como estás diciendo vos, Tevi, diciendo que no se aguanta más, ¿no? Y es clarísimo lo que dice Ofelia en relación a
somos nosotros los que estamos sentados en esta banca, muchachos. Si Claro. nosotros no votamos, ¿no? ¿Quiénes son los que van a hacer el cambio? Por eso digo, existe el cambio simbólico, por supuesto, que es el que nos encargamos quienes no ocupamos las bancas, ¿no? Digo, Claro. quienes podemos justamente reflexionar sobre esto todos los días, quienes nos podemos decir en medio de comunicación o con nuestros amigos, nuestros familiares, quienes lo pensamos, quienes proyectamos para un futuro mejor, y quienes están en las bancas y quienes tienen la posibilidad de tocarle el culo, perdón por la expresión, Sí, sí, sí. ¿no? A los grandes poderosos, a los que están ahí. Digo, es lo que dice ella, no se le puede tener miedo a 4 viejos locos, no puede ser. Sí, El sí, miedo sí. tiene que ser otro. La verdad que yo creo que es uno de los temas del año y de la generación también. Cada tanto tiempo la justicia toma un protagonismo en donde si no tomás un accionar y no te movilizás contra ella y no la democratizás, ni siquiera contra ella, democratizás, abrís, transparentás, la historia argentina señala que las cosas no hacen más que empeorar aún más de lo que ya están. Balu, y obviamente en la arista, en el eje, en la óptica feminista que vos compartiste y difundiste hoy para este proyecto integral e imprescindible. Si bien home office, la intensidad, el conocimiento, la energía está Eso nunca va a faltar. eso jamás va a faltar, jamás va a faltar. Balu, la verdad, súper contentos y realmente reconfortados de tener este intercambio, esta columna de cada viernes en Abro Debate. Y gracias a ti con material audiovisual, con todo, por ilustrarnos en este tema. Sabes que lo valoramos un montonazo acá. Gracias a ustedes, les quiero mucho. Nos vemos el próximo viernes presencial, ahí voy a estar. Balu, beso gigante, buen fin de. Un fin de... Hasta pronto a ella, Balu Tialdo, estudiante de antropología.